Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar con ustedes de regreso. Lo primero que vamos a hacer en este video, que de hecho va a ser un resumen de todo lo que ha ocurrido esta semana, es dar un agradecimiento a nuestros miembros del canal, quienes son los que ayudan a que este canal crezca y hacen posible todos estos videos. Por lo mismo también le vamos a dar un abrazo enorme desde aquí a nuestra preciosa Carmen Rojas, que esta semana nos dio un súper gracias. Carmen, como siempre te digo, lo recibo con tanto amor y me hace tan feliz que ustedes ayuden y cooperen a que el canal siga creciendo, así como también a todos nuestros colaboradores activos y a nuestros suscriptores. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te quedes con nosotros porque les traigo un video lleno de información y estoy segura que les va a encantar. Vamos a comenzar con lo primero. La semana pasada, hace exactamente una semana, Jungkook estuvo muy activo. De hecho, estuvo jugando, lo cual me encantó porque tuvimos un video de casi 5 horas de duración que me tardé un poquito en ver, pero ya que lo vi, lo disfruté muchísimo. De hecho, esta parte, cuando él estaba jugando, que estaba en diferentes escenarios, que otra vez es una escuela como de terror, una academia como de terror, que la verdad sí, creo que muchas de nosotras estuvimos realmente muy estresadas mientras lo veíamos jugar. De todas formas, siempre es muy divertido verlo cuando él está interactuando. Este fue, digamos, el primer video que lanzó, como les decía, 4 horas 38 minutos aproximadamente. Para mí, y tengo que decírselo sinceramente, esta parte cuando estaban, digamos, en esta zona como de las albercas, fue la que más me gustó. Estaba yo tan estresada, o sea, yo decía, no, y es que me gustaba mucho el ambiente del agua y el alberca, y cuando salía el monstruo ese, bueno, yo decía, santo Dios, no puedo con esto. Mis nervios realmente estaban a todo lo que daban, pero en general, siempre ver a Jungkook es muy disfrutable. Pero como les decía, esta parte para mí fue como lo máximo, la amé completamente. La verdad es que estuvo ahí mucho tiempo porque la parte de la biblioteca, bueno, esa biblioteca que estaba como vacía, la verdad es que me estresaba muchísimo y cuando pasaba por los salones también, pero de alguna manera aquí verlo en el agua, no sé, no me estresaba tanto. Ya si ustedes vieron este en vivo, espero que también me comenten cuál fue de todas las partes y de todo lo que estuvo jugando Jungkook lo que más les gustó. Yo, como les decía, para mí esta parte fue lo máximo en la vida. La amé y la adoré, la disfruté muchísimo con él. Pero voy a esperar a que ustedes también me comenten cuál fue la suya. El segundo en vivo que tuvimos de Jungkook fue hace casi 5 días. Aquí lo vimos cocinando, que también sabemos que es algo en lo que Jungkook destaca y destaca muchísimo. Fue muy disfrutable verlo mientras cocinaba. Creo que la pasta le quedó espectacular. Cuando lo veo a él hacer esto, de alguna manera parece tan sencillo. Sé que no lo es porque yo misma cocino y a veces, o sea, de veras es estresante estar un muy buen rato, estar en la cocina parado, luego limpiar todo, luego ya comer. O sea, todo ese proceso cuando lo haces para ti solito suele ser algo pesado, pero dan ganas de hacerlo así como él lo está haciendo. Yo, que de repente también me gusta mucho hacer pasta, que ya quisiera yo hacer las pastas como las hace Jungkook, la verdad es que sí, me gustó muchísimo la manera en que él empezó a cocinar, cómo nos presentaba los camarones, todo el proceso, desde que él estaba también picando los cebollines, los ingredientes, los ajos, que sí, yo me sorprendí mucho con la manera en que él picaba el ajo. O sea, igual, muy, muy buen video. Que fíjense que encontré este nuevo canal que los tiene, los subtítulos en español, la verdad es que creo que es de los mejorcitos que he encontrado. Se los recomiendo mucho. Me tardé un poquito en ver estos dos en vivo y no quería platicar de ellos sin haberlos visto, porque es verdaderamente una forma en la que estamos conviviendo con Jungkook y es maravilloso los números que él alcanza. Aquí este en vivo, la verdad es que a diferencia del otro que duró 4 horas 38 minutos aproximadamente, este duró 1 hora 10, pero también fue de lo más disfrutable que tuvimos esta semana. Ay, Dios, nada más de verlo me vuelve a dar hambre. Otro de los eventos que estuvimos esperando esta semana y que también tuvimos el día justo en que Jungkook pues tuvo este en vivo, que yo siento que también Jungkook de alguna manera es muy consciente respecto a cómo nos va a presentar las cosas. Me refiero a que de alguna forma él sí siento que conjuga cuando él va a salir en vivo con ciertos acontecimientos que son importantes, y en este caso tuvimos en un mismo día el en vivo de Jungkook cocinando y esta entrevista que tuvieron para este canal japonés. Además la estábamos esperando porque todas estas promociones, y me llama muchísimo la atención, las está haciendo Jungkook en Japón. Ahora sabemos que se hicieron a distancia, pero estuvieron trabajando muchísimo, hicieron una pequeña campaña de promoción que, a diferencia con la primera temporada de Are You Sure, no tuvimos porque ellos estaban en el ejército, pero ahorita sí se están destacando muchísimo para poder pues compartir todo lo que ellos vivieron durante la grabación del programa, también comentar momentos que para ellos fueron importantes al regreso del servicio militar y cómo todos estos sentimientos se van a ver reflejados obviamente en lo que vamos a ver en la segunda temporada, que por cierto déjenme decirles y agradecerles públicamente a todas aquellas personas que durante estas 2 semanas estuvieron conmigo en las transmisiones de
la primera temporada de Are You Sure, porque como les comentaba, para mí era muy importante lograr hacer esto, porque la próxima semana vamos a tener también la transmisión de lo que va a ser la segunda temporada. No se la pierdan, todos los viernes vamos a estar transmitiendo los episodios que correspondan a esa semana, así que prácticamente también yo voy a estar trabajando con ustedes todo el mes para que ustedes no se pierdan pues nada de lo que vamos a estar ofreciendo aquí, con muchísimo cariño para todas ustedes, sobre todo la experiencia de que podamos vivirlo juntos. Sí, de repente a veces solo estábamos 2 o 3, pero aún así yo les agradezco tanto a las personas que llegaron y que estuvieron ahí conmigo. Sobre todo le mando ahora sí que un cándido abrazo y reconocimiento a Ana Rocha, que todas las veces que pudo estuvo, y de hecho muchas gracias, Ana, por todo lo que compartimos estos días que estuvimos en la transmisión de Está Seguro, y una vez más los animo a que ustedes también participen de las transmisiones la próxima semana. Les voy a ir dejando el link, por supuesto, para que ustedes puedan participar. Y bueno, ya les decía, esta entrevista aquí la estoy poniendo toda en lo que sería japonés, que es como salió, pero fíjense que la comunidad de BTS, donde he estado compartiendo los archivos justamente de la serie, la primera temporada de Está Seguro, también les puse esta entrevista con subtítulos en español. Creo que muchos de ustedes no se dieron cuenta, pero si les llega a interesar, ahí la puse subtitulada, aunque ya muchos sitios para estos días pues ya han puesto pues diferentes momentos de los chicos ya traducidos. Pero bueno, igual yo quería decirles que ya la tenemos traducida, y ahora sí vamos a continuar con lo que también estuvieron haciendo los chicos de promoción esta semana. Es que tuvimos un video directamente desde Japón para la revista Elle. Muy adorables, muy hermosos como son Jimin y Jungkook, pero sí, como les diré, me ha gustado mucho que podamos tener estos momentos con ellos. De hecho, la revista Elle también estuvo compartiendo una serie de fotografías que, como ustedes se imaginarán, todas estas cosas de promociones que han estado sacando los chicos, a nosotras que pues los amamos nos tienen obviamente en las nubes, pero también, como suele suceder en estos casos, muchas personas los critican, y bueno, nunca falla el que dicen que sí tenían demasiado Photoshop, es decir, que sí los habían puesto muchísimos filtros, que no sé qué. Pero fíjense que si ustedes están mirando el mismo video que yo, se ven preciosos y perfectos. O sea, claro que aquí también pudieron haberles puesto un montón de filtros, pero a lo que voy es a que yo no me fijo en esas cosas. Yo simple y sencillamente invito a todo mundo a que disfrute lo que nos están dando el Jikook, porque ahorita está haciendo mucho. La próxima semana ya viene el estreno, entonces podemos esperar que siga llegando pues muchas más promociones que ellos vayan haciendo. Inclusive yo espero que siga ocurriendo durante la transmisión, que tengamos de repente igual pequeñas entrevistas o fotografías, algo que nos va a seguir animando a que veamos la serie. Así que esto fue parte de lo que ocurrió también esta semana respecto a las promociones que tienen que ver con el lanzamiento de la segunda temporada de Está Seguro, aunque ya muchas páginas están ofreciendo pequeños fragmentos de pues lo que ellas consideran fueron las preguntas más interesantes, las caritas que hacía Jimin y Jungkook, la verdad es que son adorables. Y ahorita vamos a seguir hablando de estas promociones y videos y cápsulas que siguen apareciendo. Por cierto, también recordarán que la semana pasada estuvimos hablando acerca del Jeong y me recomendaron este canal donde básicamente esta maravillosa fan del Jikook también comenta acerca del Jeong y cómo nosotras pues tenemos que tomar este concepto coreano que es tan profundo. Ya lo comentaba yo también en el video que les compartí, cómo claro que esto abarca pues el amor de pareja, el amor entre amigos, el amor entre la familia, el amor entre compañeros, por ejemplo en el caso de BTS, que yo creo que abarca el que sean familia, amigos, hermanos. Es decir, es un concepto tan profundo, pero igual quería agradecerles públicamente que me hayan recomendado este video. Me gustó mucho y una vez más se los agradezco, y si no lo han visto pues también se los recomiendo, porque créanme que lo van a disfrutar mucho. La forma en que esta personita nos explica con todo el amor lo que ella cree que debemos de tomar en cuenta acerca de cómo el Jeong en realidad ayuda a que el lazo del Jikook sea mucho más fuerte. Muy interesante video. También desde Japón, la revista JQ, que han estado igual saliendo pequeños fragmentos por aquí o por allá de lo que fue esta entrevista, o esta, pues sí se podría decir, actividad de preguntas y respuestas de parte de esta revista. Se veían súper hermosos, tengo que decirse, se ven preciosos los dos, y como ustedes pueden ver aquí tenemos, bueno, fragmentos que van saliendo acerca de la traducción. Creo yo que una vez más tenemos el mismo problema de siempre, que me refiero a que de repente, bueno, las traducciones a veces no salen exactamente o no se entiende perfectamente como nosotras quisiéramos,
no somos, digamos, nativas, pues de repente a la hora de las traducciones siempre pueden surgir confusiones, pero de todas maneras es maravilloso poder compartir esto. Estas, por cierto, imágenes hermosas, este arte de Jimin y Jungkook, pues de repente esta imagen que sale gracias a la revista Elle que comparten estas fotografías, bueno, se ha vuelto una verdadera locura. Yo no sé de verdad cómo pueden ser tan hermosos este par y la comparación con el arte. Ya sabemos que esta cuenta que hace este arte hiperrealista siempre nos tiene muy sorprendidas. Mientras damos una vuelta rápidamente por mi feed, donde me pueden encontrar aquí en ex Twitter como @boyswelove2023, siempre les recomiendo que me sigan porque cuando no saco video, eso no quiere decir que no esté activa en redes. Siempre voy a estar activa compartiendo arte y también compartiendo noticias e imágenes de los chicos, pero eso lo hago directamente aquí en ex Twitter. De hecho, parte de las cosas que se estuvieron diciendo en todas estas promociones era que Jungkook decía que él quería volver a hacer paracaidismo y llamó mucho la atención la carita que puso Jimin de ay no por favor, así de no por favor, no. Lo cual creo que nos esperan momentos maravillosos con ellos y todas las aventuras que probablemente han estado viviendo desde que salieron del servicio militar y que vamos a poder ver en la serie de Está Seguro. Así que como ustedes van a notar, hay muchísimas fotografías y momentos preciosos. También, y esto es importante, le agradezco mucho a Nicole que nos comparte que salieron nuevas fotos de Jimin y Jungkook para la segunda temporada de Are You Sure. Esto salió vía Weverse y pues nos compartió las imágenes, ¿no? Aquí ya tenemos estas como nuevas, digamos, sí, conceptos que traen para la segunda temporada de Está Seguro, que nos recuerdan, claro, a la primera, pero sí se siente esa evolución, ¿no? Entonces es como muy emocionante. Nicole, por cierto, ha estado haciendo una realmente recopilación de información que a mí me agrada muchísimo verla, porque Nicole es muy centrada y eso yo siempre lo voy a agradecer con todo el corazón. Entonces nos estuvo compartiendo diferentes cosas relacionadas con los chicos. Siempre les recomiendo mucho que la sigan, y entre lo que ella estuvo compartiendo, bueno, ya veíamos estas fotos de Are You Sure, también, bueno, información en general de los chicos, el video de Elle Japan, por si ustedes quieren venir y ver la entrevista, aunque ya más o menos les comenté cómo está la onda, y como ella dice, bueno, por el momento no hay subtítulos, cómo sufrimos, pero esto es lo que quería mostrarles, las fotografías que saca de Jimin y Jungkook esta misma revista y que nos compartieron esta semana y que yo insisto en que son una completa y total preciosidad. Esto es parte de lo que tuvimos toda esta semana. Les estoy haciendo este resumen un poquito así como que acelerado, pero entre las actividades que también tuvimos, justamente hace 2 días, Jimin apareció en Weverse y nos comentó S613 refiriéndose a el momento en el que él estuvo publicando, que tiene que ver con el debut de los chicos y cómo a él le recordó de repente la hora, obviamente, a ese momento con los chicos. Así que bueno, otro de los pósters que tenemos, la nueva foto promocional de la segunda temporada de Are You Sure, también se dio a conocer esta semana. Este póster está súper divino y hermoso. Ya les decía que este concepto que sí se sintió la evolución tras 2 años, ¿no? Y cómo lo hacen bien, la verdad, cómo nos gustan estas ediciones que hacen de los chicos. Y ya me puedo imaginar lo precioso que va a estar, la verdad, el fotofolio. Creo que va a ser una maravilla. Luego, también Nicole nos dice, a Jungkook y Jimin les preguntaron qué canciones cantaron más durante Are You Sure en la segunda temporada. Y ellos decían, cantamos muchísimas, ¿verdad? Pero cantamos sobre todo de J-Hope, Killing It Girl. Y esto nos consta porque ustedes recordarán aquel video en Suiza donde Jimin estaba bailando en su habitación y cómo hacía la coreografía perfecta. O sea, no solo cantaban, en realidad estaban también bailando, haciendo la coreografía, y eso es valiosísimo. Fíjense bien lo que salió el día de hoy. Es como un pequeño detrás de escenas de lo que fue la entrevista de Jimin y Jungkook para Mesa Mashi TV, que se estrenó esta semana. Y vean ustedes qué lindo, y esto es algo de lo que ellos pidieron que se cortara. Les preguntan, ¿qué es lo que consideras lo número 1 para ti? Jimin contesta, para mí Jungkook es el número 1. Y Jungkook dice, para mí ARMY es el número 1. Y bien, entonces dice Jimin, por favor corten esta parte. Y decimos que rompecorazones porque recordemos que durante esta entrevista les daban esta pelotita como con preguntas, entonces ellos tenían que ir contestándola. La verdad es que esto se acaba de dar a conocer hace apenas un ratito y yo también se los doy a ustedes para que lo disfruten y sonríen todo este fin de semana. Y con hermoso Petit Art comienzo a despedirme por el día de hoy, agradeciéndoles su paciencia porque esta semana no pude estar mucho por acá. Les pido una disculpa, sinceramente es que también tuve algunas situaciones familiares que arreglar. Fue una semana complicada, pero pues ya estamos aquí y lo más importante es que estamos aquí con todo para retomar pues las actividades del canal. Agradecerles como siempre que ustedes estén aquí y que pues siempre le den tanto apoyo a en general los chicos y obviamente también a todo el trabajo que se hace aquí en Boys We Love. Y hoy voy a cerrar
cerrar el video con algo muy muy especial, además del arte, pero quiero agradecérselo muchísimo a Janet. Nos compartió lo que viene siendo su árbol de Navidad y yo también se los comparto a ustedes con muchísimo amor. Janet, gracias por seguirte manteniendo en contacto y compartirnos algo tan bonito, porque durante un tiempo, cuando podíamos de repente comunicarnos y así, platicábamos acerca de cómo nos gusta en Navidad poner nuestros árboles dedicados pues al Jikook o a Jimin, o en general a los chicos de BTS, y creo que lo que tú lograste este año es digno de aplaudirse, así que muchas gracias por compartirnos esto. Y también las invito a que si ustedes van a estar poniendo igual un árbol de Navidad así de hermoso como el de Janet, también nos lo compartan. Les dejo un beso enorme donde quiera que estén. Nos vemos y nos escuchamos en nuestro siguiente video. 오케이 갑시다. 시작하세요.